Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Hola y bienvenido. Siguiendo ese consejo que me dio un amigo sobre los libros que son importantes para la lectura, libros clásicos que son importantes para la lectura, vamos a entrar en uno nuevo. Vamos a entrar en una de esas novelas que de tan famosa muchos suelen creer que la conocen, ya sea porque hay vídeos como este que repiten detalles muy conocidos y a los que yo voy a intentar pasar por encima para no repetirnos, o porque han visto algunas de las versiones cinematográficas que, incluso las más fieles, son incapaces de transmitir la grandeza de la novela original. Hay tres casos muy conocidos, aunque no son los únicos, donde esta sobreinformación sociocultural, digamos que información que está en el ambiente y que te enteras aunque no quieras, hace que los lectores demos por sobreentendido por sobreentendida una historia. El caso de Moby Dick de Herman Melville es una de ellas. Frankenstein o El nuevo Prometeo de Mary Shelley es otra. Y de la que te hablo hoy, Drácula de Bram Stoker. Cuando partí de excursión, Moniz se hallaba iluminado por un bello sol, y el aire estaba lleno de la alegría de comienzos de estío. El coche se movía ya cuando Herr Delbruck, el propietario del hotel Las Cuatro Estaciones donde yo me había alojado, corrió hacia mí para desearme un feliz paseo. Luego, con la mano en la portazuela, se giró al cochero. Sobre todo regresa antes del anochecer. Ahora luce el sol, pero el viento del norte tal vez, a pesar de todo, nos traiga una tormenta. Claro que es inútil recomendarte prudencia, amigo, puesto que también como yo sabes que esta noche no hay que andar por los caminos. Sonrió al pronunciar las últimas palabras. Ja, mein Herr, asintió Johann con expresión de complicidad y llevándose dos dedos a la gorra. Después azuzó los caballos a toda velocidad. Cuando nos encontramos ya fuera de la ciudad le pedí que parase. Dime, Johann, le pregunté, ¿por qué el propietario del hotel se ha referido de forma tan especial a la noche que se avecina? Walpole Gig Naha, respondió el cochero, después de santiguarse. El caso de Drácula es muy sugerente, por el intento de su autor de hacernos verosímil una historia absolutamente fantástica. Es Drácula una historia imposible de creer, por razones médicas, porque beber sangre no da la vida, eso es mentira. Es imposible creérsela por razones físicas, porque el cuerpo humano no puede alterar su composición molecular sin autoprovocarse la muerte. Y tampoco es verdad por razones históricas, porque no hay certezas de ninguna figura histórica que conduzca al personaje literario. Y aquí podemos hacer una lista bien amplia de científicas barbaridades y disparates antinaturales. Todos los que quieran pueden poner. Sin embargo, Stoker ha logrado introducirnos lentamente en una historia que ya lleva siglos de seguidores y lectores. Nos ha puesto las cartas sobre una mesa y nos ha convocado a un juego al que accedemos gustosos y sin cuestionar ni una sola de las premisas fundamentales que sustentan su argumento. Y todo, pues, eso, con mentiras. Pero, ¡qué mentiras tan verosímiles y tan interesantes! Aquí es importante anotar que no fue hasta 1893 cuando la novela de Stoker pasó a formar parte de los clásicos, digamos, de la biblioteca de los clásicos de la literatura en la Universidad de Oxford, en que dejó de ser una de esas tantas novelas sensacionalistas para lectores no eruditos. Hoy en día, esa mezcla de una novela de ser aclamada por la crítica y el público lector casi de forma unánime
pues la tiene un número muy reducido, o quizás no tanto, pero desde luego muy contado, de novelas. Y el personaje del vampiro ha salido de las páginas de la novela, de esta concretamente, para ser protagonista y o antagonista cinematográfico. Ha sido figurante de cómics y novelas gráficas, inspiración de series de televisión, carne de publicidad, materia de dramaturgia en el teatro, mito para grupos cerrados, ocultos, inspiración de sectas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha logrado Drácula convertirse de una simple novela para entretener en todo un mito sociológico? Esa sería una investigación para explicar en otros medios, pero desde nuestro punto de vista, en lo que pretendemos en este canal, sí podemos desbrozar cómo hizo Bram Stoker en su novela para cautivarnos por varios siglos. Primero, habría que dejar en claro que la vinculación entre la figura histórica de Vlad Dracula o Vlad el Empalador, que es como también se suele decir, esta figura histórica con el personaje literario de Stoker, y que muchos creen y muchos dan por sentado que esto no tiene ningún tipo de discusión porque repiten como loros, pues esa vinculación, esa línea supuestamente histórica entre el personaje literario y la gran figura de Vlad el Empalador es muy difusa. Se puede intuir algo apenas por unas anotaciones poco claras en los diarios de Bram Stoker que recogieron Radu Florescu y Raymond T. McNally en su obra Dracula, Prince of Many Faces, His Life and Times. Y trato de mencionarlo en inglés porque busqué una traducción de este libro al español y no lo encontré. Y quizás también el hecho de que se ha extendido esta idea del vincular el personaje histórico con el literario por algunas referencias que el propio autor Bram Stoker hace en la novela por boca del propio conde Drácula, y que este conde hace referencias a los orígenes de su personaje o de los orígenes de su familia en la lucha contra los otomanos. ¿No fue uno de los míos el que atravesó el Danubio para batir al turco en su propio suelo? Sí, fue un Drácula. Maldito sea el hermano indigno que vendió acto seguido el pueblo a los turcos, haciendo pesar sobre él mismo la vergüenza de la esclavitud. Fue este mismo Drácula el que elevó su ardor patriótico a uno de sus descendientes, que más tarde cruzó el río con sus tropas para invadir Turquía, y que tras haber tenido que replegarse volvió varias veces a la carga, solo, y dejando detrás el campo de batalla donde yacían sus soldados, sabedor de que al fin él solo triunfaría. Nuevamente, cuando después de la batalla de Mohaj conseguimos rechazar al yugo húngaro, nosotros los Drácula estuvimos otra vez entre los caudillos que lograron la victoria. Más adelante en la novela, el controvertido y muy bien concebido personaje de Van Helsing nos hace un pequeñísimo boceto de Drácula que a ratitos pretende ser histórico, mientras están trazando un plan para enfrentarse al vampiro. Sin embargo, este bosquejo que hace Van Helsing apenas informa el supuesto nombre original del conde, voivoda de Drácula, y corrobora información ficcional que ya sabíamos, su lucha contra los otomanos y poco más. Fuera de ello, no parece existir el más mínimo punto de similitud entre el personaje histórico de Vlad el Empalador y el personaje literario de voivoda de Drácula que se cuenta en la novela. Ahora, vamos a pensar, Bram Stoker tuvo el genio de citar en la novela el nombre ficticio del historiador que aporta la información sobre su personaje. Él habla de Arminius de la Universidad de Budapest, y al que Van Helsing llama muy amigo suyo en la novela, y que se suele argumentar tiene el mismo nombre de un amigo del propio Bram Stoker. Estos son, digamos, hilos que se han ido buscando y tratando de establecer entre la novela y la realidad. Pues este amigo de Stoker, que se llamaba Arminius Vanberg, parece ser que existió, pero
la vinculación con el personaje literario en la novela está por confirmar. Todo esto es hipótesis. Se han escrito y se siguen haciendo montones de páginas vinculando, y cuando digo páginas, hablo páginas de ensayo, de investigación, vinculando al personaje histórico y al literario, aun cuando existen puntos súper débiles para unirlo, lo que demuestra, entre otras cosas, el poder de seducción que ha ejercido durante siglos la mentira creada por Bram Stoker. Y chico, ¿a qué más puede aspirar a un escritor que es a convencer a generaciones con una gran mentira? El otro gran logro para la verosimilitud de la novela es su estructura, magnífica estructura, basada en textos que pretenden ser verídicos y por tanto ofrecen una gran certeza de la realidad. En Drácula se usan varias opciones posibles, varios elementos posibles para hacernos llegar la historia e intentar convencernos de ella. Hablamos de diarios de múltiples personajes, epistolarios entre varios de estos personajes de la novela, recortes de diferentes diarios y revistas de la época, Daily Graph o The Pall Mall Gazette, y hasta registros fonográficos de voz, que en la época, estamos hablando, la época en la que transcurre la novela, es un invento muy novedoso. Fíjense, estamos hablando en un periodo que va entre 1889, que es el año de comercialización del fonógrafo, y el año 1897, que es el año de publicación de la novela en forma de todos estos supuestos diarios y demás textos, de diarios, cartas, misivas, en fin, todo este tipo de cosas. Todo ello afianza la idea de que los hechos que estamos leyendo en la novela Drácula tienen algo de veraz, y ya solo por esto es una clase magistral de tratamiento de la verosimilitud en la novela. Pero claro, lo más interesante es que no se queda ahí. En la novela Drácula tenemos el recurso técnico del dato escondido, y es fundamental. Un lector actual de la novela, conocedor de las diferentes versiones cinematográficas que se han hecho por todos los medios, por cierto, que hay muchas muy buenas, como la que les comenté, la que les mostré al principio de Nosferatu, y también como se conoce por otros medios de todo lo que tiene que ver con la historia de Drácula y todo lo referente a los vampiros. Cuando un lector actual lea la novela, puede llegar a pasar por alto este recurso del dato escondido, aun cuando es uno de los elementos más importantes que afianzan la verosimilitud de la novela. Bram Stoker tuvo la relevante idea de usar esta técnica como una forma que podía evitar un posible rechazo, por lo menos un rechazo frontal y directo, por parte de lectores con fobias a historias fantásticas en la época. En las primeras páginas ya se sugiere cierta idea terrorífica alrededor de este personaje, que no se sabe quién es en principio. Cuando Jonathan Harker llega, este abogado que llega al gris castillo del conde Drácula, y que Jonathan siente miedo y repulsión por muchas de las cosas tenebrosas que está sucediendo en ese castillo, en ese recinto. Nosotros como lectores podemos acercarnos a ese temor a través de suficientes elementos que instauran esa atmósfera de terror, pero que no nos lo dicen de forma directa. Hablamos de un paisaje gélido y solitario, las referencias que nos hacen a la noche de Walpurgis, que provoca terror en los campesinos con los que se cruza Harker y que le instan a abandonar su objetivo de que por favor no entre usted al castillo, le dicen en varios momentos. Tiene también los sucesos extraños con los lobos, los extraños hábitos y cambios inesperados del carácter del personaje, de este personaje tan curioso del conde. Tenemos también la atmósfera general de todo el castillo,
que es bastante gótico, bastante oscuro y tenebroso, entre mujeres lascivas pero sombrías. En fin, hay muchos datos aquí que se pueden incluir. Pero de la misma forma que Harker, no alcanzamos a identificar del todo lo que se esconde alrededor de este personaje tan tenebroso. Y cuando concluye esta primera parte del diario de Jonathan, que es la primera parte del libro, de la novela, podemos hacernos una idea de la peligrosidad del conde y sus poderes oscuros y ocultos, pero en realidad no lo sabemos a ciencia cierta, porque todo lo que tenemos son retazos de información que podría llevarnos a pensarlo, pero no tenemos nada concreto y tangible que nos diga que estamos ante un personaje peligroso como mínimo. Nótese, sin embargo, que no existe nuevamente ninguna referencia al conde durante gran parte de la novela que sigue después. En la historia se realiza un cambio de punto de vista espacial y temporal desde los lóbrigos campos de Transilvania y nos traslada hacia Londres. Se centra en el otro lado implicado en el argumento, allí donde está Mina, la esposa de Jonathan Harker, del abogado, y donde están sus conocidos, amigos y personas implicadas en los sucesos que luego viviremos nosotros como lectores y que vivirá la propia Mina en Londres. Parecería que Stoker intentó hacernos olvidar todo lo referente a Drácula luego de habernoslo presentado. Las únicas referencias a aquel mundo tenebroso de Transilvania están en los deseos de Mina por saber de su esposo, pero apenas tenemos nada que nos haga volver a pensar en el oscuro personaje de Drácula. Y sin embargo, hay montones de hechos en apariencia causales, más bien casuales, que en realidad giran alrededor de Drácula sin que como lectores podamos vincularlos. El encallamiento de un barco, este famoso encallamiento de un barco que después, posteriormente, se ha hecho una película magnífica, el viaje del Demeter, que es muy buena. La extraña actitud de un paciente de un manicomio llamado Renfield, este personaje que también nos llega. Un lobo que escapa del zoológico. La extraña muerte de Lucy, la amiga de Mina. Los niños que hablan de la dama de sangre. Todos estos detalles, que son como ideas sueltas dentro de la novela, no dan información, o sea, ofrecen información como dato escondido, pero no dan información tangible sobre lo que está sucediendo, porque todos estos hechos después hay que unirlos para entender lo que realmente está pasando. De hecho, tan poco sabemos a través de este recurso del dato escondido, que el primer contacto visual, permitan usar este término de contacto visual porque realmente no es visual, pero bueno, es lo que podemos entender con este polémico término hablando de una novela. El primer contacto visual del lector con una materialización de la figura de Drácula está en una figura oscura que Mina parece ver en la oscuridad junto a su amiga Lucy, quien ha sufrido una salida noctámbula, ha salido como una noctámbula, y que probablemente ella ve como una posible, Mina, ella ve como una posible alucinación. En ese momento, tampoco sabemos si la figura está vinculada con el conde. Podemos saber, ya hoy en día sí, hoy en día lo sabemos, pero en aquel momento cuando tú lees la novela, no tienes ni la menor idea, porque no es algo obvio, sino que es un dato escondido que vinculado a lo demás puede darnos la información. Veamos el fragmento. Durante unos instantes nada distinguí, pues una nube inmensa mantenía la tierra en tinieblas. Sin embargo, la luna no tardó en salir de nuevo, iluminando las ruinas de la abadía primero y después la iglesia y el cementerio. Fuesen cuales fuesen mis sentimientos de esperanza, alivio o temor, no quedaron defraudados, ya que allí, en nuestro banco alumbrado por la luna gentífera, hallaba una figura blanca como la nieve, medio acostada. La siguiente nube, impelida por el fuerte viento, cubrió demasiado pronto a la luna para que yo pudiera divisar algo más, pero tuve la sensación de que algo sombrío se hallaba de pie detrás del banco, inclinándose sobre la blanca figura. No supe si se trataba de un hombre o una bestia. Más tarde, la próxima aparición del engendro es en una visita de Drácula a Mina Harker, y sin embargo,
se nos narra por Mina como si fuera un sueño que describe en las páginas de su diario, concretamente en el día 1 de octubre. Cuando lean la novela se darán cuenta que en el diario que escribe Mina, en el 1 de octubre, aparece esta referencia. Y es justo decir que ya aquí sabemos a qué peligro se enfrentan los protagonistas, aunque el elemento de misterio, y cuando digo misterio también digo de ocultamiento, se mantiene con muy buen criterio por parte de Bram Stoker durante la novela todavía. La pregunta que uno siempre se hace cuando lee la novela es ¿por qué Stoker disimula de que todo esto es consecuencia de Drácula? Todos hoy en día sabemos que esa cantidad de información está referente a Drácula, pero Bram Stoker lo disimula en todo momento y no nos da la información directa. La respuesta probablemente la tienen los millones de lectores de la novela. El disimulo de este dato escondido nos mantiene durante casi todo el libro con la tensión que produce el desconocimiento. Nada asusta y a la vez atrae más que lo desconocido, y con ello juega el autor para provocarnos terror y de paso que intentemos sacar nuestras propias conclusiones sobre la forma en que las primeras páginas se vinculan con estos hechos extraordinarios que van sucediéndose poco a poco durante toda la novela hasta llegar al final. Esta manera implícita de acercarnos a la maldad del conde eleva el nivel de sugerencia hasta alturas realmente magistrales, y haciendo a su vez que la frontera del terror se mantenga muy alta. Podemos inferir que algo oscuro que no identificamos se cierne sobre los personajes, pero no podemos explicarnos qué. Esta manera de mantener al lector en cotas bajas de conocimiento se logra desde el punto de vista técnico y formal de una manera bastante simple, que es obligando al lector al mismo tipo de omnisciencia limitada al que tiene cada uno de los personajes en el momento que el punto de vista está sobre él. Sabemos lo mismo que el personaje que en ese momento supuestamente ha escrito su diario o su carta o lo que sea. Y aunque intuimos y avanzamos hipótesis sobre lo que puede suceder, no sabemos que lo que causa el mal es el vampirismo, y esto lo sabemos ya muy avanzado el libro. Insisto en la idea de que hoy en día, aunque parezca sencillo y con la sobreinformación que tenemos, esto es un logro de Stoker para su época. El lector actual no es y no puede ser ajeno al vampirismo. Es como una canción de estas malas que está todo el tiempo en la radio o en algún sitio, o la canta alguien o la ponen en el barrio. Estamos excesivamente contaminados por la información actual que circula por todos lados sobre Drácula o el vampirismo. Al conocer casi completamente las miles de historias de ficción que existen sobre ello, y a menos que seamos muy puntillosos, podríamos no ser conscientes de este alto nivel de eficacia del recurso escogido por el autor. Y bueno, cuéntame tú, ¿qué tal te pareció Drácula cuando la leíste? Y si no la has leído, espero que este vídeo te haya motivado a hacerlo, porque esa novela es mucho más que todo lo que crees que sabes sobre ella. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana. Con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, LifeNac y librerías y múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Real y Ficción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes escribirme a contacto@realyficcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias y hasta el siguiente.